Saludos a todos, muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes al momento que estén viendo este programa. Muchas gracias a todos los suscriptores que hacen posible que estemos nuevamente con ustedes. Entonces vamos a continuar con nuestra serie de videos. Estamos haciendo una serie de videos acerca de cómo estudiar la Biblia con el software bíblico Logos. Vamos a estar utilizando lo que es una suscripción bilingüe Max 2025. Voy a compartir pantalla. Entonces, el día pasado, en el programa anterior, vimos lo que es la estructura de nuestro esquema que vamos a seguir para poder realizar lo que es el método inductivo de la Biblia. Utilizamos lo que es la herramienta favorito y en él creamos una carpeta que se llama exégesis bíblica. De este lado lo pueden ver. Podemos cerrar. Y creamos varias subcarpetas: la carpeta introducción, la carpeta observación, la carpeta análisis lingüístico, la carpeta interpretación bíblica, interpretación teológica y aplicación u homilética. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de el primer paso de la exégesis bíblica, que es la elección y la delimitación de nuestro texto bíblico. Recordemos de que nosotros tenemos que limitar el texto en el cual nosotros vamos a realizar una exégesis y vamos a estar utilizando el software bíblico Logos, la suscripción bilingüe, para poder desarrollar las actividades. Entonces, estamos en la etapa de observación, introducción. Vamos a ver lo que es la elección y delimitación del texto. Vámonos por parte. Vamos a hacer una pequeña muestra de cómo podemos encontrar el contexto histórico, literario y cultural utilizando lo que es nuestra herramienta de enciclopedia. Esto lo hicimos en el video pasado. Lo vamos a retomar solamente como ejemplo y para darle continuidad a lo que es el tema que vamos a ver en unos momentos. Entonces, aquí tenemos nuestra herramienta en introducción, lo que es la enciclopedia bíblica. Le doy un clic y automáticamente me va a abrir la enciclopedia bíblica. En el pasaje del libro de Génesis está cargando la información. Esto lo podemos utilizar en nuestro estudio exegético, ya tener las herramientas almacenadas en nuestra herramienta de favoritos. En este caso estamos estudiando lo que es Génesis capítulo 1 versículo 1. Ya elegimos nuestro texto, ya delimitamos nuestro texto, que sería el primer versículo del capítulo 1 de Génesis. Tenemos que elegir y seleccionar un texto para nuestra exégesis. Queremos saber la información sobre introducción, contexto histórico, contexto literario, cultural. Utilizamos la herramienta enciclopedia. Como vieron, automáticamente abrí esta enciclopedia desde mi carpeta de exégesis bíblica en la parte de introducción, donde guardamos la herramienta enciclopedia, y automáticamente ya nos abre sin estar perdiendo el tiempo. Entonces nosotros nos vamos a ir al apartado de guía del libro bíblico. Aquí tenemos. Aquí nos habla de contenido, origen, trasfondo, canon, forma, significado, información adicional. Contenido. Tenemos un panorama general, tenemos bosquejos. Le damos clic, automáticamente nos abre. Todo esto pues por tiempo y debido a características educativas no vamos a leer
toda la introducción. Los videos que estamos realizando es para que ustedes sepan qué herramientas utilizar y los pasos para poder realizar el método inductivo de estudio bíblico utilizando la herramienta favoritos. Como ven, aquí tenemos esta larga introducción, título del libro, autor del libro. Y quiero que vean que es extenso la información. Ahorita estamos haciendo la investigación de una introducción al libro de Génesis y podemos copiar y pegar toda esta información en una nota de estudio. De esa forma podemos encontrar rápido la información y como han visto lo podemos jalar de este lado y automáticamente ya tenemos la información guardada. Sin embargo, el día de hoy vamos a aprender lo que es la elección y la selección del texto, que es el primer paso del estudio inductivo de la Biblia. Tenemos aquí la Reina Valera 60. Por lo general, se nos ha enseñado que tenemos que escoger nuestro texto por medio de perícopas. Recordemos de que las perícopas son algunas ayudas que tenemos del texto bíblico, pero quiero que vean la Reina Valera 60. En el primer capítulo no tenemos ninguna perícopa. Nosotros en el estudio inductivo tenemos que seleccionar una perícopa, tenemos que delimitar nuestro texto y tenemos que seleccionar cuál es el texto en que nosotros vamos a estar trabajando en nuestra exégesis. Nosotros, por cuestiones educativas, solamente escogimos un versículo, pero por lo general, cuando se hace un estudio inductivo, se escoge una perícopa, recordando de que las perícopas nos ayudan a encontrar el tema o el subtema en el cual nos está narrando nuestro texto bíblico. Como ven, la Reina Valera, simplemente tenemos el capítulo 1 completo sin perícopas. Y entonces nosotros queremos investigar las perícopas para poder seleccionar lo que es nuestro texto a estudiar. Y principalmente esto también se hace cuando hacemos un estudio de tipo homilético, de tipo expositivo. Entonces, vamos a ocupar una herramienta. En la misma enciclopedia bíblica nos muestra los bosquejos. Tenemos que conocer en dónde empieza nuestro texto, cómo está estructurado, y los bosquejos nos ayudan a poder encontrar cómo está estructurado el libro de Génesis. Le vamos a dar clic a esta. Nos abre esto, donde nos marca lo que es un bosquejo bíblico, y esto nos sirve cuando nosotros vayamos a preparar un sermón de tipo expositivo. Aquí tenemos la creación. Recordemos de que este autor en este libro que se llama el comentario bíblico es un comentario expositivo. El comentario bíblico que tenemos aquí nos marca el bosquejo. Es importante conocer el bosquejo porque esto nos marca nuestra estructura de cómo está estructurado nuestro texto bíblico. Para los que vayan a realizar una serie de sermones de tipo expositivo, sí o sí tenemos que consultar lo que son los bosquejos para poder conocer cómo está estructurado el libro de Génesis. Por ejemplo, tenemos 12 apartados que este autor dividió el libro de Génesis. Nos habla acerca de la creación, del capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 3. Y quiero que vean acá cómo estructura este autor este texto en este bosquejo, recordando de que los capítulos, los versículos, las perícopas, las ayudas que tenemos en el texto no representan lo que
estos textos, estas ayudas que tenemos en la Biblia no estaban en los textos originales, sino que nos ayudan para poder comprender la relación de las ideas. Entonces tenemos la creación y nos habla del capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 3. Posteriormente tenemos la historia de los cielos y la tierra, del capítulo 2 al capítulo 4. Tenemos la historia de Adán, capítulo 5 hasta el capítulo 6. Tenemos la historia de Noé, capítulo 6 hasta el 9. Tenemos la historia de Sem, Can y Jafet del 10 al 11. Y así vemos cómo está estructurado hasta la última historia, que es el patriarca Jacob o Israel. Y de esa manera podemos comprender cómo está estructurado lo que es el texto de Génesis. Esto nos ayuda demasiado si queremos realizar estudios por medio inductivo, y si nosotros queremos realizar una serie de estudios o una serie de sermones de forma expositivo. Tenemos otros bosquejos por acá. Vamos a ver este. Aquí tenemos otro bosquejo. Este es un bosquejo de este comentario que se llama A través de la Biblia. Es un comentario de tipo devocional, pero nos marca lo que es otro tipo de bosquejo. Nos dice Dios y la raza humana, de ahí nos los divide en temas: los comienzos del mundo y del hombre, el comienzo de la propagación del mal, el juicio y la renovación de la tierra, Dios y la familia, y de ahí vemos subtemas y subtemas. Este es otro tipo de bosquejos que nos sirven para poder seleccionar nuestro texto. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un exégesis de la creación, tendremos que analizar lo que es Génesis 1 hasta el capítulo 2, versículo 3. Pero por lógica, en este apartado, vamos a encontrar otras ideas o subideas o temas, y eso es lo que nos interesa conocer acerca de los bosquejos, y lo podemos encontrar también en la herramienta de enciclopedia bíblica, en la guía del libro bíblico. Vamos a cerrar acá. Vamos a cerrar. Entonces ya realizamos nuestra investigación de nuestro texto. Ya realizamos la búsqueda de una introducción sobre panoramas generales, contexto histórico, contexto cultural. Todo lo podemos guardar directamente en nuestra carpeta introducción, o en su caso podemos pasarla a Word, o lo podemos pasar en una nota misma del software bíblico Logos. Aquí ya queda a disposición y a criterio de cada uno de nosotros. Entonces estamos hablando acerca de elección y delimitación del texto, y también el conocimiento de las perícopas, cómo está estructurado lo que es nuestro libro del Génesis. Tenemos una herramienta interesante que igual vamos a guardar en nuestra carpeta de introducción, que es el análisis de pasaje. Vamos a buscar en herramientas esta herramienta, análisis de pasaje. Vamos a buscar análisis de pasajes. Aquí está. Esta herramienta nos va a ayudar a poder seleccionar nuestro texto, a delimitar nuestro texto, ayudándonos a comparar las diferentes formas en que Logos
estructura lo que son los pasajes o las perícopas principalmente. Vamos a darle clic y quiero que vean que aquí tenemos ya abierto nuestro análisis de pasaje. Vamos a analizar solamente lo que es comparar perícopas. Aquí tenemos ya seleccionado comparar perícopas. Tenemos cómo lo estructura la Reina Valera 60. Tenemos cómo lo estructura la palabra, el mensaje de Dios. Y tenemos perícopas ya establecidas por el software bíblico Logos. Y esto nos va a ayudar a descubrir cómo está estructurado nuestro pasaje. Discúlpenme. Discúlpeme, creo que se abrió el software Logos. Mi software Logos se abrió por equivocación. Bueno, vamos a continuar. Entonces, este es la comparación de perícopas. Déjenme mostrarles lo que es la, la Biblia Reina Valera. Quiero que vean que aquí tenemos la idea de lo que nos está narrando, lo que es nuestro texto bíblico. Pero entre estos textos hay algunas ideas que tal vez pasamos de forma desapercibida. Entonces, de esa manera nos ayudan lo que son el comparador de perícopas que tenemos de este lado. Entonces tenemos la creación. Quiero que vean que nos divide de Génesis 1 hasta en la Reina Valera hasta el capítulo 2, versículo 3. Nos da lo que es la idea de la creación. Esto es algo interesante cuando nosotros hacemos una comparación de perícopas y vemos que el relato de la creación que tenemos aquí en Logos nos divide la perícopa en otras ideas. Por ejemplo, aquí no tenemos ninguna perícopa o ninguna idea en lo que es la Biblia del pueblo, la palabra. También no tenemos ni una perícopa hasta llegar a la historia del segundo relato de la creación. Y de este lado tenemos la historia del hombre en el huerto. Pero lo que hace la perícopa del software Logos es darnos ideas de ideas aún en el Génesis capítulo 1, estructurando algunos temas que encontramos dentro de Génesis capítulo 1. Aquí tenemos la creación de las estrellas, las luminares, y lo tenemos aquí hasta Génesis 1 del 20 al 25. De ahí nos divide las perícopas de Logos, que tenemos una historia del mandato del ser humano. De ahí tenemos otra estructura interesante aquí. Dios en el séptimo día. Y posteriormente nos habla de la creación del hombre. La creación del hombre. Posteriormente, del versículo 4 hasta el versículo 8. Posteriormente tenemos la historia de la creación de la mujer.
posteriormente la serpiente, Eva y Adán, y etcétera, etcétera. Pero quiero que vean cómo de esa manera esta herramienta nos ayuda a reconocer los subtemas que nos habla del texto bíblico. Y esto es algo muy interesante al momento de elegir, seleccionar nuestro texto, seleccionar nuestra perícopa, donde la perícopa de Logos ya nos está diciendo a dónde empieza la idea y a dónde termina la idea y a dónde comienza otra idea o otro tema en el texto bíblico. Y esto es lo que nosotros podemos utilizar para poder saber de qué trata mi texto bíblico. Como ven, aquí en Reina Valera 60, las perícopas de la Reina Valera 60, pues realmente no me estructura lo que es el texto bíblico. Vámonos a ver lo que es el texto de la Reina Valera, capítulo 1. Quiero que vean que no tenemos ni una división de las perícopas en el texto bíblico. Y podemos caer en el error de escoger todo el capítulo 1, pero es casi imposible hacer una exégesis de todo un capítulo, nos llevaríamos demasiado tiempo. Y al utilizar la herramienta de análisis de pasaje, la comparación de perícopas, ya nos está mostrando qué ideas nos está dando lo que es el texto bíblico por medio de las perícopas ya establecidas por el software bíblico Logos. También esto les ayuda a las personas que se dedican a la predicación bíblica. Aquí tenemos la creación, pero del lado derecho, de color naranja, podemos encontrar otras perícopas. En esta, la historia de la creación termina hasta el versículo 25. Y nosotros podemos elaborar un sermón simplemente seleccionando Génesis 1 hasta el versículo 24, que sería la historia de la creación. Entonces aquí yo ya estoy seleccionando y delimitando mi texto para poder realizar una exégesis. Posteriormente, si estoy haciendo una serie de discursos o sermones acerca del Génesis, del libro de Génesis capítulo 1, podemos ver que aquí nos habla, estoy del lado derecho de color naranja en las perícopas ya establecidas por Logo, que nos habla de que hay un subtema en el versículo 20 hasta el 26 y nos habla acerca de la creación, la luz y los luminares. Y más adelante vemos de que hay la historia del mandato a los hombres, que empieza en el versículo 26 hasta el capítulo 2, versículo 3. Quiero que vean acá. Y aquí ya empieza otro tema. No sé si me estoy dando a entender cómo utilizar esta herramienta para poder seleccionar, elegir y delimitar mi texto en el cual vamos a realizar la exégesis, tanto para un estudio inductivo como para elegir lo que es el texto para una serie de discursos o de predicación, utilizar la comparación de perícopas. Aquí tenemos el tema acerca del hombre, el mandato del hombre, que empieza en el 26 al 31 del capítulo 1. Si nosotros nos vamos al texto bíblico, vamos a encontrar todo el texto y no nos va a ayudar a poder seleccionar qué temas nos habla nuestro texto. Este
este análisis de pasaje, análisis y comparación de perícopas nos ayuda a poder seleccionar y delimitar nuestro texto, como vuelvo a repetir. Entonces aquí tengo otro subtema donde ya habla acerca del mandato o de la creación del hombre, donde dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida. Entonces, hasta acá ya empieza otro subtema o otra perícopa. Termina en el capítulo 2. Posteriormente vemos otra vez Dios en el séptimo día. Ya tenemos otro tema donde nos habla acerca del inicio de una idea y el término de otra idea. De esa manera podemos utilizar lo que es la comparación de perícopas, que es muy interesante. Si nosotros estuviéramos dando una serie de sermón acerca de Génesis 1 o sobre la creación, tendríamos ya aquí varios temas acerca de la creación principalmente, posteriormente el mandato o la creación del hombre, acerca del descanso de Dios. Tenemos la creación del hombre, la creación de la mujer también, ya dividido acá. Nos dice que empieza en el Génesis 2, versículo 18 y termina en el versículo 25. Posteriormente tenemos la historia de la serpiente, Eva y Adán, la tentación. Y así vemos cómo está estructurado lo que es nuestra perícopa. Realmente es de gran ayuda esta perícopa ya establecidas por logos. No sé si se están dando cuenta del lado derecho en la columna color naranja es donde estoy haciendo las comparaciones con las perícopas de la Reina Valera 60 y la Biblia, la palabra. Y quiero que vean y que de esa manera podemos ver las ideas que existen en el texto bíblico. De color azul vemos todo el texto como lo encontramos en la Biblia de la Reina Valera 60. Tendríamos que hacerlo de forma manual. Claro, lo podemos hacer de forma manual, pero nos podemos facilitar las cosas a utilizar esta comparación de perícopas. Al tener la Reina Valera 60, tener la Biblia, la palabra, también vemos que la Biblia, la palabra, también nos muestra todo el texto. No nos divide por perícopas un poco más pequeñas, pero las perícopas ya establecidas por logos de la columna color naranja, vemos que ya nos está delimitando el texto. Y esto nos ayuda a seleccionar nuestro texto, en qué momento empieza una idea y en qué momento termina la otra idea. Y esto lo podemos cambiar también. Acuérdense de que estamos utilizando lo que es una suscripción Max bilingüe y nos traen algunas versiones en español. Aquí las podemos cambiar. Conjunto de perícopas de la Reina Valera 60. Tenemos la Biblia en inglés, también la podemos poner. La ESV, los cánones de Eusebio. Hasta ahí nada más. Y vamos a ver qué tenemos. Entonces tenemos aquí la Reina Valera 60. Tenemos cómo lo divide la perícopa de la Biblia, la palabra. Y tenemos cómo lo divide las perícopas del software rico Logos. Este es algo que ya trabajó Logos
para poder dividir lo que son las perícopas bíblicas. Quiero que vean que realmente nos ayuda demasiado esto. Ya nos arroja los temas donde inicia, por ejemplo, aquí inicia y termina acá en el versículo 6. De ahí nos habla de la historia de Adán, Eva y Dios en el versículo 8 hasta el versículo 13. Tenemos también cómo lo divide la Biblia, estas películas de esta Biblia que es en inglés, que vemos que esta Biblia lo divide de otra manera, junta este tema con estos otros dos temas, subtemas. La ESV, de la misma manera que la Reina Valera 60 y la Biblia de la Palabra, no nos da mayor información y división del texto bíblico. Los cánones de Eusebio de la misma manera. Entonces, de esa manera nosotros podemos hacer comparaciones acerca del texto bíblico y poder seleccionar y delimitar el texto. Esta es una herramienta muy poderosa que nosotros utilizamos en el método inductivo de la Biblia, lo que es el primer paso, que es seleccionar nuestro texto. De este lado les voy a mostrar este texto. Lo importante es el análisis textual. El primer paso de lo que es el método inductivo es la elección del texto. Y dice, cuando hablamos de la elección de un texto para la enseñanza o la predicación, partimos del presupuesto de que esta es la base del trabajo que vamos a realizar. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer en el método inductivo de la Biblia. Posteriormente tenemos también lo que es el establecimiento del texto, que es el tema que vamos a ver el día de mañana. Vamos a irnos a nuestra Biblia, vamos a configurar nuestra Biblia, estamos apenas en la elección y delimitación de nuestro texto. En teoría o hipotéticamente, nosotros simplemente vamos a hacer la exégesis del primer versículo por cuestiones educativas, pero lo ideal es seleccionar toda una perícopa. ¿Y cómo hacemos eso en el software bíblico Logos? Ya les mostré la herramienta que se llama análisis de pasaje, que tenemos de este lado y que nos muestra cómo divide las diferentes versiones bíblicas. Esto utilizando el método de suscripción, lo que es la suscripción bilingüe, que nos da pocas Biblias en español, me parece, pero nos brinda esta herramienta muy buena, que son las perícopas ya establecidas por Logos, para poder seleccionar el texto que nosotros vayamos a realizar una exégesis, o en su caso sacar los subtemas de nuestra serie de discursos o sermones de Génesis, del libro de Génesis. Entonces espero que me haya dado a entender en esta parte del proceso de estudio inductivo. El día de ayer ya formamos nuestro esquema de cómo vamos a dividir nuestra herramienta favoritos. Hoy simplemente hablamos de cómo delimitar, seleccionar y comparar lo que son las perícopas, que es el primer paso de lo que es el método de estudio inductivo. Y más adelante, ahora sí, vamos a empezar con la observación. En el próximo video vamos a analizar lo que es la observación y qué herramientas vamos a utilizar para realizar la observación de nuestro texto bíblico. Nos vemos, muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima.